¿Qué tal, amigos? El día de hoy estamos aquí en la Uni Monserrate con Luisa. ¿Cómo estás, Luisa? Hola, bien. Santiago Hola a todos. y Diego. Hola. El día de hoy les traemos un tema que en lo personal a nosotros nos atrae, ya que ha sido crucial en la historia del país y ha determinado muchas cosas en la historia del mismo. Demasiadas cosas. Entonces es algo muy importante. El tema es el narcotráfico y pues nada, me gustaría empezar este podcast preguntándoles a ustedes si quizás alguno de ustedes ha tenido como un acercamiento directo con el narcotráfico o con el tráfico de drogas o quizás incluso con el consumo. Sí, yo. Buenas tardes. Mi nombre es Diego y vivo en un barrio que se llama Lisboa, en Suba, en la localidad de Suba. Y bueno, ese barrio es como lo que coloquialmente se le llama aquí una olla. Entonces, normalmente se ve más que todo el microtráfico. También se suele ver el narcotráfico como tal, pero más que todo es el microtráfico. Sí. Entonces, no es como es que hay un punto específico en el que se venda una sustancia u otra, no, es prácticamente en todo lado. Y sí, sí. ¿En algún momento, Diego, has llegado a comprar drogas en tu Eh, barrio? Ya que tú dices que allá venden en todo lado, o sea, eso hace que para los demás sea fácil adquirir, sí, comprar drogas. ¿En algún momento lo has hecho tú? sí, lo he hecho y realmente me sorprende como la facilidad con la que uno puede encontrar cierta sustancia, ¿no? Prácticamente en cualquier esquina, mm, con cierta oscuridad o que esté alejado de ciertas zonas con luz, pues muy seguramente se va a encontrar alguna sustancia, muy seguramente. Entonces, sí me sorprende como la facilidad con la que se pueden encontrar muchísimas sustancias dentro de un barrio. Y digamos que no es solo ahí, digamos también en las fiestas o demás uno también encuentra como algo que de pronto llegue como no estoy vendiendo o algo así. Entonces es eso, yo considero que es ya algo que está establecido en la sociedad. Igualmente siento que no solo en Colombia, sino que también en otras partes del mundo, porque pues la gente también toma esto como una labor, Se digamos, ¿sí? normaliza. Ajá, y además de eso, tenemos que comprender también que, como es bien sabido y a raíz de la historia de nuestro país, estas sustancias generan grandes cantidades de dinero. Entonces, pues eso también hace que las personas como que decidan entrar al negocio, por así decirlo, y también cómo hacer todo este proceso de tráfico y demás, que es como lo que le nombra la policía o bueno, el gobierno. Sí. Y también tenemos como que resaltar el modo operandi que se ha venido tratando últimamente, ¿no? Más que todo en las zonas colindantes, en las que, pues, al ser una población vulnerable, por decirlo así, influenciable, susceptiva, estas organizaciones, este sistema, se lucra a partir de esto y, pues, comprometiendo a los jóvenes. Esto se parte no solamente, o sea, esto es posible porque estas sustancias son altamente adictivas. Entonces, como son altamente adictivas, cada vez la gente pues va a querer comprar y consumir más y pues eso es lo que financia básicamente el negocio del narcotráfico. A mí me parece que Santiago tocó algo muy interesante y es el tema del impacto que puede llegar a tener el narcotráfico en la cultura, sí, en la cultura colombiana. Entonces sí, o sea, tengo esa pregunta como ustedes, ¿cuál creen que puede llegar a ser el impacto que tenga el narcotráfico en nuestra cultura y en nuestra sociedad? Bueno, un poco respondiendo a la pregunta, se nos había planteado inicialmente por qué, por qué cuando se habla del narcotráfico se dice que ha sido un cáncer para el país. Entonces aquí es cuando entramos a ver el por qué de qué forma afecta el narcotráfico directamente al país y por qué se dice que ha sido un cáncer. ¿Por qué? Porque a raíz del narcotráfico hay mucha violencia y hay muchas consecuencias negativas para el país. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, en tu barrio, tú me estabas diciendo que en tu barrio es muy fácil conseguirlo, que hay muchas personas que venden, pero ¿qué pasa si el día de mañana, no sé, tú por cuestiones económicas quieres meterte y vender en tu barrio? No va a ser tan fácil que, porque ellos van a hacer eso como claro, de su violencia, de su poder, como no, yo soy el que está vendiendo aquí. Y pues es eso, o sea, hay mucha violencia a raíz del narcotráfico. Además que también debemos comprender que el narcotráfico en cierto modo va a configurar los espacios en donde se encuentra. Esto debido a que, como lo dices tú, pues digamos, si Diego quiere llegar y vender una sustancia en el barrio va a ser muy imposible, perdón, porque ellos ya tienen como un control. Y digamos que no es solo en cuanto al narcotráfico, por ejemplo, en Abastos, uno de mis tíos intentó trabajar allá. Como a los 3 días le dijeron, o se sale o lo matamos. ¿Y esto por qué? Porque digamos que estas personas les cuesta mucho conseguir ese trabajo así y ya tienen ahí su terreno. Quien llegue a ese terreno les va a quitar primero clientes y segundo dinero. Por lo tanto es un territorio que si a alguien nuevo llega, alguien que uno no conoce, alguien que uno dice como, bueno, y esta es la primera vez que lo veo que hace acá ya creyendo que esto es fácil, ¿sí? Entonces obviamente o sea, como que lo van a atacar. Digamos que el narcotráfico lo que hace es tomar dichas tierras y apoderarse de ellas. Bueno, el narcotráfico sí, pero pues sabemos que principalmente son los grupos que apoderan estos espacios y así se configura. Tranquila. De hecho, lo que tú dices es un punto muy importante en el cual también, o sea, esto también se destaca dentro de la pregunta de por qué el narcotráfico ha sido el cáncer del país y es porque efectivamente eh, para la producción de cocaína se necesitan terrenos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que millones de hectáreas, bueno, miles de hectáreas han sido deforestadas para la producción de cocaína. Y esto es algo Esto también re es grave. bueno, mucho en el nivel social, ¿no? Puesto que el narcotráfico tenía un auge muy fuerte, pero al tener una al tener un auge tan fuerte en el exterior se ve cómo este afecta a la sociedad, ¿no? Y lo digo porque pues en su auge entre los 70 y 80, comenzando con la marihuana, siguiendo con la cocaína, convirtiéndose en uno de los mayores expendedores de droga. eh, y pues teniendo muchas influencias del narcotráfico como lo de Rodríguez Gacha, los hermanos Rodríguez Orjuela, Escobar, que fue el máximo influyente en el narcotráfico de Colombia, pues para poder imponerse en su zona en el narcotráfico y que este llegara a ser lo que pues todos conocemos de esta época y el ahora, la influencia que tiene el ahora, se tuvo que incluir en la sociedad, dándose dinero a gente y pues ganándoselo para esta manera también entrando en la política y pues teniendo influencia en esto. Yo quería solamente agregar algo ahí, pequeño, y es que también ha configurado la sociedad colombiana de forma que el narcotráfico ha fomentado la corrupción. ¿Por qué? Porque el narcotráfico ha hecho que funcionarios públicos sean sobornados para precisamente contribuir pues, a este tráfico de drogas ilegal. claro, yo iba a mencionar que el narcotráfico es completamente un sistema de relaciones. O bueno, dicho de como coloquialmente, es un sistema de contactos, ¿sí? Porque como discutíamos anteriormente, no cualquiera puede entrar a la gestión directa de un sistema como este, de un sistema ilícito. Entonces, sí, es un sistema totalmente de relaciones entre personas y gestionadores, o sí, gestionadores de ese mismo sistema. Digamos que a mí me gustaría resaltar algo aquí, y es que en cierto punto el narcotráfico no solo empieza porque sí, digamos que tenemos que comprender también que, bueno, pues nosotros actualmente vemos que el narcotráfico es algo malo. Esto debido primero a que induce a las personas al consumo de estupefacientes, de sustancias psicoactivas, pero además de eso, porque ha generado mucha violencia en el país. Como bien sabemos, pues el desplazamiento de tierras,
la muerte de muchas personas inocentes a manos de los carteles, tanto de Medellín, de Cali y de otros grupos armados que se encontraban en el país. Pero también tenemos que comprender que el contexto, o bueno, el inicio del narcotráfico en Colombia se da a base de una crisis que tienen los campesinos, ¿sí? O sea, en este modo se comprende que el narcotráfico pasa a ser un modo de solventar o de sobrevivir en un país que está configurado de una manera compleja. Esto debido a que, pues, digamos que esto empieza en el siglo XX, ¿sí? Como más o menos hacia 1960, y eso es por la crisis cafetera que había. Entonces, por eso mismo ellos deciden empezar con los cultivos ilícitos, ¿sí? Y por eso digamos que decía Lu, como que empieza con la marihuana y demás, y eso ya es cuando llegan los carteles, que obviamente empieza con la coca, Sí, que sí, es un proceso como más, esto sí, pero también yo siento que en cierto punto tenemos que comprender que el narcotráfico no empezó como algo devastador, sino empezó como una solución para aquellas personas que estaban en una crisis. Y pues que, digamos que lastimosamente en cierta medida llevó a cosas catastróficas y horrorosas en nuestro país. sí. Por ejemplo, eso que tú mencionas del cartel de Medellín, esos tiempos entre el 1980 y 1990 fueron tiempos como cruciales porque en ese momento Colombia era como el mayor exportador de cocaína en el mundo. Entonces eso también como que nos configuró a nosotros como colombianos porque nos dio una identidad frente al resto de países. Entonces, por ejemplo, por lo menos yo he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente que ha estado en otros países, sobre todo como en la parte de Estados Unidos y Europa, y un factor común es que la gente dice que los tildan de que siempre colombiano, Pablo Escobar, que mete droga, así. La gente como que lo asocia la gente asocia en otros países al colombiano con el consumo y distribución de drogas. Esto también se lo asocia mucho porque en el momento del auge de los carteles, pues como ya dije, los principales narcotraficantes utilizaban a la gente pues dándoles plata, diciéndoles como no, mire usted esto y esto me ayuda a ser famoso, a nombrarme por aquí, y aquí ya la gente, al darle fama a esta persona, se le generaba una identidad al colombiano en el exterior de que lo apoyaba el narcotráfico, ¿sí? Pues la identidad de esto es como no, ellos lo apoyan, ellos son partidarios de eso, ayudan a promocionar dichos carteles, pero esto porque se aprovechan como de las necesidades de las personas, dándoles plata y así pues plata. Eso que ustedes dicen me hace acordar a una película, la verdad no me sé el nombre, pero es de dos actores que son muy famosos y en un pedazo de la película son como dos adultos mayores, sí, son como dos viejitos y ellos intentan entrar a un supermercado, pero lo que ellos quieren hacer es como, creo que la película es como montar un robo y ellos lo primero que intentan es robar un supermercado. En ese momento obviamente es una película estadounidense, americana, y ellos intentan robar el supermercado, se escapan, pero la guardia que los siguió terminó llena de harina. Entonces cuando la llevan del supervisor, le dice como, mire, se está llena de harina, es que parece narcotraficante colombiano. Y es como espérate, ¿qué? O sea, porque solo nosotros quedamos como, o sea, como dicen en mi familia, como los malos del paseo, ¿sí? Como la oveja negra de la familia. Porque igualmente si comprendemos y si empezamos a mirar desde el inicio del narcotráfico en Colombia, Estados Unidos iba muy por delante de Colombia, Claro. porque Estados Unidos ya manejaba lo que era el narcotráfico, el manejo de drogas allá. Obviamente pues aquí al empezar a generarlo de un modo más grande, desde los carteles, pues Lo que pasa es que aquí también pasó algo y es que, bueno, el narcotráfico empezó a existir en los 60s, pero tuvo su auge más o menos en los 80s porque también surgieron los grupos armados y guerrillas. Los grupos armados como las FARC y el ELN
eran financiados precisamente por la droga. Entonces, esto también fue como un factor que ayudó a que el narcotráfico como que se incrementara o creciera en Colombia y así mismo la violencia, la intimidación, el desplazamiento forzado, la deforestación de hectáreas, muchísimas cosas. Digamos que aquí me surge una pregunta, ¿eso seguirá siendo igual actualmente? Pues digamos que obviamente pues vivo aquí en Colombia y eso, pero yo no conozco mucho sobre las noticias, entonces no sé si actualmente, o si alguno sepa. Pues lo que se conoce es que, bueno, si el narcotráfico sigue en auge no, sigue Como, Sigue o sea, sucediendo. presente, Es ¿sí? una constante sigue presente. presente, sí. Ajá. Entonces, pues aquí ya también entramos al tema de desplazamiento y violencia, en el que se utilizan las tierras de los campesinos y de los ciudadanos, Para de sembrar. los ciudadanos, no, Sí. de los pobladores de las tierras urbanas. Pues ya no sé, o no, usted me ayuda a trabajar en mis cultivos ilícitos para la exportación de narcóticos, o lo matamos a su familia. Se va o trabaja, tiene dos opciones, o se va por su propia cuenta y hace como si nada hubiera pasado, empieza de cero su vida, usted verá, o trabaja con nosotros, y si no quiere hacer ninguna de las dos, pues chao familia, chao usted. Y digamos que así también se comprende, ¿no? Cómo se está dividiendo el territorio actualmente. Bueno, yo creo que si hablamos como a día de hoy, yo pienso que estamos todavía muy ligados por la violencia, ¿sí? Porque si hablamos de narcotráfico, yo pienso que necesariamente también se tiene que hablar de violencia, porque pienso que también estamos configurados a partir de eso, a partir del narcotráfico, y que ese narcotráfico nos ha impuesto de alguna forma esa violencia, y es algo que veo yo muy actualmente en la sociedad colombiana. Bueno, digamos que yo pienso que directamente de pronto nos ha más bien como influenciado de forma que se ha normalizado mucho el consumo, por ejemplo, de la marihuana. Es algo que está normalizado, ¿sí? Si me lo preguntan a mí, digamos, yo diría como, no, pues no tiene nada malo que una persona fume o algo así. Pero ya viendo como a fondo, o sea, estos pequeños consumos son los que siguen financiando la causa y pues sí, esto no permite que se acabe. ¿Saben qué considero en esto? Lo que les decía ahorita. Digamos que como el narcotráfico en años anteriores en nuestro país configuró una historia de violencia, de muertes y una historia como salvaje para los colombianos, eso también hace considerar que el narcotráfico sea malo. Entonces digamos que por eso también considero que muchos de los adultos mayores de ahora son como, no, es que la marihuana es súper mala, no sé qué, pero porque comprendemos de pronto eso desde otro punto, ¿sí? Entonces digamos que también en cierto modo yo siento que es como algo que igualmente le genera una entrada al país, porque por ejemplo, hace unos años cuando estaba empezando el tema, pero hace unos años cuando empezó el tema, hubo una entrada de hartísimos millones, o bueno, billones de dólares a Colombia, y estos fueron validados por el Banco de la República. Y es como, Yo digo que eso ya es otro tema y ya va más como encaminado a la legalización de las drogas, pero Y también de que se tiene hoy en día como pues los jóvenes no le tienen tanto tabú al tema de la marihuana y las drogas porque se ha crecido en una cultura en la que esta ya se ha normalizado, por decirse así. Entonces pues eso también Digamos, afecta. en pocas palabras, el narcotráfico es algo que sigue existiendo al día de hoy. digo, ¿quieres agregar algo más? No, pues tengo como una pregunta, no sé si nos dé tiempo. No, no creo. No, bueno, Pero pues yo la pensamos. creo que, bueno, sí, se me olvidó la pregunta. Bueno, Piénsala. eh, no, se me olvidó. No, pues mientras Diego sí se acuerda, lo que yo quería decir ahorita es que incluso hace poco, hace no más de 2 años, fue capturado uno de los últimos grandes narcotraficantes del país. Era como alias Otoniel, algo así. Sí. Bueno, y como para ir ahí tenerla como en la cabeza, la pregunta en la cabeza,
Es como, ¿ustedes cuál creen que puede ser una posible, no sé si decirlo como solución al tema del narcotráfico en Sí. nuestra sociedad? Es re complejo, ¿no? Sí, Es la es que- solución. Pues es que el narcotráfico también va ligado un poco como con la desigualdad que hay en el país. Entonces, es importante que el país continúe trabajando para combatir el tráfico de drogas y los grupos armados ilegales asociados. Pues es que es difícil, pero pues es importante como que promover una sociedad segura y un poco más justa. Como dato curioso que les quiero dejar para que se lleven algo, ¿sabían que los narcotráficos en la época del auge les llamaban los mágicos? Esto porque aparecían de no tener nada a tener un montón de cosas y a tenerlo todo de la noche a la mañana, literal. Como una vez que fui a San Andrés dijeron algo así sobre una casa que es en cuanto al gobierno, y decía ahí es la casa de los brujos, porque entra todo el dinero, pero se desaparece. Sí. Entonces, Aquí es creo que hay muchas, no hay en Colombia hay dinero, muchas. La corrupción. Sí. Pues yo pienso que está muy ligado como en parte con la educación, con la implementación como de más programas o más oportunidades para los jóvenes, porque si uno lo piensa, realmente casi todas las personas que empiezan en este camino de vender o hacer parte del narcotráfico es porque tienen faltas o tienen bajos recursos económicos y de alguna forma, como todo buen colombiano, pues se tienen que rebuscar la forma de hacer plata. Entonces, para mucha gente, pues el como narcotráfico todas las personas, ¿no? No. Son colombianos. Siempre no, pero es colombiano, yo le digo es que el colombiano siempre es como bien echado para adelante y siempre busca como una forma de salir adelante. Entonces, como que sí, eso de pronto puede ser lo que le pasa a estas personas, solo que pues es un camino, no digo que sea, no tampoco es que sea un camino fácil porque es re difícil. Sí, de Pero pensar. entonces, El que, como dicen por ahí, el que entra no sale. sí, Bueno, yo creo que es un tema muy amplio, sí. Entonces, qué bien, y pues nada, tenemos que aprender sobre nuestro país y cómo se ha configurado toda su historia y su espacio a raíz de muchas cosas malas que han pasado y de esta historia de terror que hemos tenido.